Muy buenos días, compañeros, un gusto saludarles. Información importante respecto a el calendario de evaluación, ¿verdad? De segundo parcial. Y tomemos en cuenta que el calendario pues está establecido para el sábado 2 y 9, domingo 3 y 10 de octubre, ¿verdad? Entonces, corroboremos por nuestra cuenta, pues en la página de la universidad, qué día es el que nos corresponde para evaluación del curso de Legislación Ambiental Internacional 2, ¿verdad? Así también, pues no dejar a un lado la recomendación que se les hace en cuanto al momento de consignar de forma correcta su número de carnet para no tener ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, tenemos que estamos ya en la semana número 11 y el tema que nos corresponde abordar el día de hoy es el convenio sobre los servicios de salud y el trabajo. Entonces, el objetivo de nuestra clase pues es entender el contenido del convenio sobre los servicios de salud y el trabajo. Bueno, nos habíamos quedado que en cuanto al convenio el protocolo de Montreal, ¿verdad? Entonces, tenemos que las metas y compromisos del protocolo de Montreal, pues habíamos mencionado en su momento de que el protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional, pues que logró ratificación universal para proteger la capa de ozono, ¿verdad? Entonces tenemos que con la meta pues de eliminar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono, aquellas sustancias agotadoras de ozono, pues el desafío de desarrollar, de seleccionar alternativas, principalmente pues que ciertas sustancias relacionadas a la refrigeración, al aire acondicionado, productos de espuma, pues que también sean amigables con el clima, ¿verdad? Y entonces dentro de estas metas y compromisos del protocolo de Montreal, pues se tiene que como objetivo o propósito fundamental es la eliminación del consumo de las sustancias agotadoras del ozono. Entonces, se realizó pues un proceso de reconversión industrial, ¿verdad? Que no afecte, que no afecte pues significativamente a la industria y que usa pues estas sustancias, ¿verdad? Entonces, para la eliminación de las sustancias agotadoras de ozono, se establecieron pues unas metas de acuerdo con las sustancias y con el grupo de países, ¿verdad? Y entonces se realizó pues una clasificación por grupo de sustancias y la situación de su consumo. Entonces esto se hizo a través como un anexo al protocolo de Montreal. Y esa agrupación pues tenemos el anexo A por grupo 1, tiene los clorofurocarbonados, que estas sustancias pues se utilizan como refrigerantes, agentes espumantes, en fabricación pues de espumas de poliuretano y estos propelentes para aerosoles y solventes, ¿verdad? Entonces los países industrializados se comprometieron a eliminar su consumo y producción desde el año de 1996, en enero. Tenemos el anexo A del grupo 2 que relaciona a los halones. Estas sustancias pues se utilizan como agentes de extinción de fuego para protección pues de equipo electrónico. Su efecto sobre la capa de ozono pues es mucho más agresivo que el de los clorofurocarbonados. Por este motivo, pues su producción a nivel mundial pues se suspendió desde el año de 1994. Los países pues no industrializados deben eliminar pues el 50% del uso de halones. En el año eso debió hacerse en el año 2005 y el otro 50% pues debió eliminarse en el 2010. Tenemos el anexo B del grupo 1, que en este grupo pues está compuesto por los otros halogenados o de uso secundario, ¿verdad? Especialmente como solventes
o como agentes de proceso. El anexo B del grupo 2 relaciona al tetracloruro de carbono. Esta sustancia pues no es usada como solvente, es usada como solvente y como reactivo químico en laboratorios. Su efecto sobre el ozono pues es ligeramente mayor que a los de los clorofurocarbonados. El cronograma de eliminación de esta sustancia pues indica que que en el año de 1996 pues los países industrializados pues deberían haber cerrado su producción y uso. Tenemos el anexo B del grupo 3 que abarca el metilocloroformo. Los países industrializados pues eliminaron la producción y consumo de esta sustancia para uso industrial, ¿verdad? Como solvente principalmente. Eso en el año de 1996 y en los demás países pues debía eliminarse gradualmente, ¿verdad? Culminando la eliminación en el año 2015. Tenemos el anexo C, que es el bromoclorometano. Todos los países partes se comprometieron a eliminar el 100% del consumo para el año 2002, ¿verdad? Salvo algunos pues que se utilizan, tienen algún uso especial y entonces eso sería la excepción. Tenemos el anexo E, que abarca el bromuro de metilo. Este es el único plaguicida identificado a la fecha como afectador de la capa de ozono. Se utiliza pues principalmente como fumigante de suelo y como controlador de organismos en casos de cuarentena y o embarque de mercancías perecederas, ¿verdad? Entonces, dentro de las instituciones que tienen a cargo velar por el cumplimiento pues, del Protocolo de Montreal, tenemos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, este programa pues es la red mundial, ¿verdad?, de la ONU para el desarrollo, pues que promueve el cambio y que pone a los países en contacto con los conocimientos, la experiencia y los recursos pues que ayuden a la gente a tener una vida mejor. Así también, pues, los líderes del mundo, pues, se comprometieron a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, incluyendo el objetivo primordial de reducir la pobreza a la mitad para el año, pues, 2015. La red del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo une y coordina, pues, los esfuerzos mundiales y nacionales para alcanzar esos objetivos. Nuestra meta, pues, es ayudar a los países a crear y compartir soluciones a los problemas de gobernabilidad democrática, la reducción de la pobreza, la prevención de la crisis y recuperación, la energía y medio ambiente, tecnología de la información y de las comunicaciones, temas relacionados al VIH-Sida. Entonces, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pues ayuda a los países en desarrollo a captar y a disponer de la ayuda de manera eficaz, ¿verdad? Entonces, en toda este programa, pues, alienta, pues, en todas nuestras actividades la protección de los derechos humanos y a fortalecer a las mujeres. Tiene otra institución, pues, es el Fondo Multilateral para implementar el Protocolo de Montreal. El Fondo Multilateral pues fue establecido por una decisión de en la segunda reunión de las partes del Protocolo de Montreal. Esto suscitado en Londres en junio de 1990 y comenzó a operar en el año de 1991. La meta principal del Fondo Multilateral pues es la de ayudar a los países en desarrollo, partes que son parte del Protocolo de Montreal, cuyo consumo y producción pues anuales de per cápita de sustancias destructoras del ozono sea inferior al 0.3 kilogramos y a cumplir también con las medidas de control del protocolo. Entonces, el Fondo Multilateral para implementar el Protocolo de Montreal
pues está administrado por un comité ejecutivo y cuenta con la asistencia de la Secretaría del Fondo. Así también los proyectos y actividades pues, apoyadas por el fondo pues, son implementados por 4 agencias ejecutoras internacionales y por una serie pues, de agencias bilaterales gubernamentales. La tercera institución que vela por el cumplimiento del Protocolo de Montreal es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, pues este fue establecido con el objetivo de forjar la cooperación internacional, la financiación para hacer frente a los problemas vitales de la pérdida de biodiversidad del medio ambiente mundial, del cambio climático, de la degradación de las aguas internacionales y por último la destrucción del ozono. Entonces, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial pues entró en funcionamiento en el año de 1991 como un fondo experimental y fue pues reestructurado después de la Cumbre para la Tierra que se celebró en Río de Janeiro en el año de 1992. El nuevo fondo pues resultó ser mucho más estratégico, eficaz, transparente y participativo. Además de su mandato original, pues el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, pues de mayo en el año 2003, aprobó pues las nuevas áreas principales, ¿verdad? Entonces, este fondo ahora brinda ayuda financiera también para reducir y prevenir la degradación del suelo y el consumo de contaminantes orgánicos persistentes. Los proyectos financiados por este fondo pues están administrados por las siguientes agencias ejecutoras. Tenemos el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también se menciona al Banco Mundial. Entonces, este Fondo para el Medio Ambiente Mundial también cuenta con la asistencia pues, de las siguientes agencias ejecutoras. Está el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ¿verdad? En cuanto a los refrigerantes prohibidos en Guatemala, pues todos estos refrigerantes que vamos a mencionar en este momento, pues se encuentran prohibidos en Guatemala según el Protocolo de Montreal, tanto su importación del gas como equipos que los contengan, incluyendo pues el bromuro de metilo, con excepción autorizada bajo el Protocolo de Montreal. Tenemos los refrigerantes clorofurocarbonos utilizados en sectores de refrigeración y aire acondicionado, refrigeradores domésticos, comerciales, industriales y para transporte de productos congelados, sistemas de aire acondicionados y bombas de calor, acondicionadores de aire para vehículos. El segundo refrigerante pues, prohibido pues está el bromuro de metilo, biocida, ¿verdad? Entonces, utilizado pues en producción agrícola para el control de plagas y enfermedades del suelo y aplicaciones pues exceptuadas de cuarentena y preembarque definidos en el Protocolo de Montreal. Bueno, ahora bien, nuestro tema es el convenio sobre los servicios de salud y el trabajo. Tenemos que la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, fundada esta en Basilea en el año de 1901, recoge y pone a prueba las ideas de los industriales Robert Owen, de origen galés, y Daniel Legrand, de nacionalidad francesa. Acá
El ideario, pues más tarde será incorporado pues en la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo, cuando en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial, pues sea creada durante la Conferencia de la Paz, reunida primero en París y luego en Versalles, la Organización Internacional de Trabajo. Distintos elementos pues influyeron en su creación. Por un lado, pues el grado de indefensión en el que se encontraban los trabajadores, a los que el mismo preámbulo de la Constitución pues hace clara referencia al expresar que existen condiciones de trabajo que entrañan injusticia, miseria, privaciones para un gran número de seres humanos. Por otra parte, pues son los mismos empresarios de aquellos países pues, que habían puesto tope a la jornada laboral, quienes estaban preocupados por la competencia desleal, que significaba que en otros países pues la jornada de trabajo fuese de sol a sol. Otro elemento más es que en este postulado los mismos participantes pues, de la Conferencia de la Paz estuvo vinculado con el final del conflicto bélico y con el aporte de lo que los trabajadores habían hecho, tanto en el campo de batalla como desde la industria. Por estas razones, pues la frase inicial de la Constitución expresa: la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Entonces, el preámbulo de la Constitución pues establece cuáles son las áreas de actividad laboral que necesitan ser mejoradas, todas cuestiones pues que aún hoy continúan pues siendo motivo de reflexiones y luchas para la Organización Internacional del Trabajo. Uno es la duración máxima de la jornada y semana de trabajo, la reglamentación de la contratación de mano de obra, prevención del desempleo y salario digno, la protección contra los accidentes y las enfermedades causadas por el trabajo, la protección de niños, jóvenes y mujeres, la pensión de la vejez e invalidez, protección de los trabajadores que desarrollen pues, su labor fuera del país de origen, misma retribución por un mismo trabajo, libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica, entre otros, ¿verdad? Entonces, la Organización Internacional del Trabajo viene a ser un organismo que pertenece desde el año de 1946 a las Naciones Unidas y el único administrado en forma tripartita. ¿Qué significa? Que es que en su constitución participan los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. La OIT realiza su labor a través de tres órganos principales: la Conferencia Internacional de Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos estratégicos de la OIT? Tenemos, uno, promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales del trabajo. Dos, generar mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. El rol fundamental entonces de la OIT es normativo, ¿verdad? Este rol es asumido formulando pues convenios y recomendaciones que afectan a la totalidad del mundo de trabajo. Estos documentos pues constituyen el conjunto de normas internacionales del trabajo. Entonces, estas normas internacionales del trabajo se les conoce como NIT. De esa forma, pues se fijan, a través de la NIT, se fijan las condiciones mínimas, tanto en materia de derechos de trabajo, como en lo que se hace a la seguridad social. Entonces, la OIT se ocupa de derechos fundamentales como la libertad sindical, la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y de trato,
así como otras normas por cuales pues se regulan condiciones que abarcan el extenso espectro pues de las cuestiones relacionadas con el trabajo. Entre ellas, pues la Organización Internacional del Trabajo, pues se dedica especialmente a todas aquellas normas que se consagran a la seguridad y salud en el trabajo, motivo del que se ocupa pues esta clase, ¿verdad? Entonces, la OIT es también un órgano de asistencia técnica, ¿verdad? Es normativo y de asistencia técnica. Entonces, la asistencia técnica en cada uno de los campos que de su incumbencia, entre otros, pues el empleo, las relaciones laborales, el apoyo a las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, la administración del trabajo, las estadísticas laborales, la formación profesional y naturalmente pues los aspectos concernientes a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tenemos que las normas internacionales de trabajo, conocidas como NIT, vienen a ser, en primer lugar, pues herramientas para que los gobiernos, en articulación con las organizaciones representativas de trabajos y empleadores, puedan orientar su legislación en materia laboral y su política social, ¿verdad? Entonces, si se quiere el fin último, pues, de las normas internacionales del trabajo, pues es el desarrollo de las personas a través de un trabajo de calidad. Entonces, esto significa que las NIT pues están orientadas a que el crecimiento económico y el desarrollo se acompañen de la creación pues de un trabajo decente. Pero entonces, ¿qué es un trabajo decente? El concepto de trabajo decente pues fue definido en la memoria presentada por el señor Juan Somavia, este director general de la OIT, en la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esto sucedió en el año de 1999 y define de la siguiente manera. El trabajo decente implica acceder al empleo en condiciones de libertad y reconocimiento de los derechos básicos del trabajo. Estos derechos pues garantizan que no haya discriminación ni hostigamiento, que se reciba un ingreso que permita satisfacer las necesidades y responsabilidades básicas, económicas, sociales y familiares, y que se logre pues un nivel de protección social para el trabajador, la trabajadora y los miembros de su familia. Estos derechos también incluyen el derecho de expresión y de participación laboral, directa o indirectamente a través de organizaciones representativas elegidas por los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el derecho de un trabajo decente. De esa forma, entonces, se parte de la base, pues, de que el desarrollo, pues, no es un fin en sí mismo, sino un medio para que las personas pues alcancen condiciones de trabajo adecuadas, en libertad, en justa retribución, con seguridad en el empleo, con dignidad y con respeto por la vida y la salud. Entonces, cuando hablábamos de la estructura tripartita de la OIT, pues garantiza el apoyo de gobiernos, empleadores y trabajadores a las normas, ¿verdad? Todos ellos participan activamente pues, en la redacción de estas normas internacionales de trabajo. En cada norma internacional de trabajo, en cada NIT, se resumen los conocimientos de expertos y los resultados pues, del diálogo tripartito en el nivel mundial. Es decir, que las normas internacionales de trabajo reflejan pues, un consenso internacional sobre cada tema, estableciendo principios y derechos básicos en el trabajo. Como hemos mencionado, las normas internacionales de trabajo pues comprenden los convenios y las recomendaciones. Los convenios pues vienen a ser aquellos documentos legalmente vinculantes para aquellos Estados miembros que los ratifican, ¿verdad? Por su parte, pues una recomendación es una directriz
¿verdad? No es no vinculante que puede complementar un convenio, aunque en algunas oportunidades también se convierte pues en un documento autónomo. Entonces, ahora, en cuanto al convenio número 161 sobre los servicios de salud en el trabajo. El Consejo de Administración de la OIT pues decidió en la 221ª reunión celebrada en noviembre del año de 1982 pues incluir en el orden del día de la 70ª reunión del año de 1984 de la Conferencia Internacional del Trabajo el punto servicios de medicina del trabajo. En 1959 y con arreglo al procedimiento de doble vía, pues se había adoptado la recomendación 112 sobre los servicios de medicina del trabajo y en la 43ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y en la 51ª pues se aprobaron resoluciones mediante las cuales pues se solicitaba al Consejo de Administración pues que se planteara nuevamente la situación con la intención de elaborar un convenio. Entonces, en el año de 1983, la OIT emitió su primer documento sobre el tema Informe 5, Servicios de Medicina en el Trabajo, junto con un cuestionario pues dirigido a los Estados miembros. En este informe pues se muestra tanto el estado de la situación sobre la materia como algunos elementos pues que anticipan la necesidad de formular un convenio. Entonces, se efectuó pues un resumen sobre las consideraciones de la oficina pues en ese momento. En primer lugar, pues la OIT sostiene que la salud de los trabajadores y su protección contra los efectos nocivos del medio ambiente de trabajo constituyen pues un aspecto muy importante de toda política que pretenda pues la mejora de la salud general de la población en el marco de desarrollo socioeconómico. En el informe pues se establece que en consonancia con la definición pues adoptada en el año de 1950 por el Comité Mixto OIT-OMS, la medicina del trabajo. Entonces, la medicina en el trabajo pues tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus profesiones, prevenir todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo, contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud, colocar y mantener al trabajador pues en un empleo acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Entonces se trata pues de adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo, ¿verdad? Ese se podría ser el eslogan, ¿verdad? Que resume toda la cuestión de la salud en el trabajo, ¿verdad? Adaptar al hombre, adaptar al trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. El contenido del convenio, pues es, tenemos los servicios de salud en el trabajo, ¿verdad? Los servicios investidos, pues de funciones esencialmente preventivas y encargadas de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de, son dos cuestiones, requisitos para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca pues una salud física y mental óptima con el trabajo y la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores según su estado de salud física y mental, ¿verdad? Entonces, el convenio pues define la expresión servicios de salud en el trabajo como esos servicios investidos, ¿verdad? Funciones que vienen a crear cuestiones esencialmente preventivas y encargadas pues de asesorar al trabajador, al empleador y a los trabajadores y a los representantes acerca de estos requisitos y de la adaptación del trabajo, ¿verdad?
Entonces, en esto, pues, en lo último, pues podemos mencionar el asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares, incluidos los diseños de los lugares de trabajo, la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las sustancias utilizadas en el trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos en relación con la salud, ¿verdad? La vigilancia de la salud a los trabajadores en relación con el trabajo, el fomento a la adaptación del trabajo de los trabajadores, la asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional, la colaboración en la difusión de información, en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo, la organización pues, de primeros auxilios, y de atención de urgencia, participación en el análisis de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Naturalmente, pues dada la índole de tarea que se le asignen a los servicios de salud en el trabajo, pues este convenio se sugiere que estos pues sean multidisciplinarios, ¿verdad? Para facilitar la marcha, el funcionamiento. El documento pues establece que se podrán organizar pues en las siguientes maneras por empresas o grupos de empresas, por poderes públicos o los servicios oficiales, por instituciones de seguridad social o cualquier otro organismo habilitado por la autoridad competente o por una combinación de cualquiera de las fórmulas anteriores. Así también pues establece la necesidad pues de facilitar la independencia profesional, ¿verdad? Entonces, tenemos en cuanto a la aplicabilidad en Guatemala, ¿verdad? Entonces, como consecuencia pues, de la ratificación por parte del país del convenio 161, el Ministerio de Previsión Social pues emitió en el año de 1991 el Acuerdo Gubernativo 359, denominado Normas Reglamentarias para la Aplicación del Convenio Internacional número 161 sobre servicios de salud en el trabajo. El reglamento citado pues establece las siguientes obligaciones para los empleadores. La obligación de establecer una clínica de salud con personal de enfermería con carácter permanente durante la jornada ordinaria de trabajo y en las mismas instalaciones de la empresa o centros de trabajo con más de 25 trabajadores. La obligación de establecer una clínica de salud a cargo de un médico colegiado durante la jornada ordinaria y con un mínimo de 4 horas de trabajo. La obligación de establecer una clínica de conformidad con lo estipulado en el punto A y contratar pues los servicios de un médico por un periodo mínimo de 8 horas durante la jornada de trabajo, o sea, es decir, 2 médicos con 4 horas cada uno. Posteriormente, pues el Ministerio de Trabajo, pues mediante el acuerdo gubernativo 894-91, esto fue realizado en noviembre del año de 1991, pues dejó en suspenso por un plazo de 90 días la vigencia del reglamento descrito. Diversos convenios colectivos de condiciones de trabajo pues recogen algunas de las disposiciones que establece el convenio 161, así como las contenidas en el reglamento suspendido por el Ministerio de Trabajo. En 1994, pues la OIT envió al gobierno de Guatemala una solicitud directa acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos en el convenio 161. En ella, pues se solicitó al gobierno indicar si el acuerdo 359-91, pues había cobrado vigencia, ¿verdad? Y entonces en el año de 1997, pues el Ministerio de Trabajo consultó a las organizaciones de trabajo y empleadores sobre la vigencia del acuerdo mencionado. En cuanto a la salud, a la seguridad e higiene en el trabajo, pues el cambio climático nos afecta a todos en algún momento pues, de nuestra vida. Algunas personas pues se ven afectadas, ¿verdad? Que más que otras,
debido a factores como el lugar donde viven, su edad, su estado de salud, sus ingresos y ocupación. A menudo, pues las personas que trabajan al aire libre, pues son las primeras expuestas a los efectos del cambio climático, ¿verdad? Es muy probable que afecte la salud de las personas que trabajan en el aire libre debido a las altas temperaturas, a la mala calidad del aire, a las condiciones meteorológicas extremas, a las enfermedades transmitidas ya sea por garrapatas, mosquitos o cualquier otro insecto, y a las exposiciones industriales. Entonces, Guatemala cuenta con la unidad de salud e higiene y esta es la encargada pues en materia de higiene y seguridad para eliminar los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales. Esto con el fin pues de mejorar las condiciones de medio ambiente en los centros de trabajo. Brinda asistencia técnica pues realizando la medición de ruido, temperaturas extremas, niveles de oxígeno en espacios confinados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la seguridad e higiene en el trabajo? Esta es el conjunto de condiciones pues, que buscan garantizar el bienestar físico, mental y social del trabajador. Y con ello, pues su eficiencia en el trabajo, pues controlando aquellos riesgos que puedan producirle accidentes o enfermedades laborales. Entonces, ¿conoce usted el reglamento que rige particularmente la higiene y la seguridad en el trabajo? Pues esto casi no es muy conocido, pero el reglamento general sobre higiene y seguridad en el trabajo, pues nace en Guatemala en el año de 1957. Y el objetivo, pues, del reglamento es garantizar principalmente valores como la salud, la vida, la seguridad, la integridad física de los trabajadores guatemaltecos. Derechos, pues, que han sido consagrados en el devenir constitucional pues, de nuestro Estado y que actualmente pues, son reconocidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente pues artículos 2, 3, 97, 93, 94, 95 y 100, ¿verdad? Derechos que gozan además el reconocimiento internacional, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues siendo considerados como derechos de primera generación, ¿verdad? Por la obligación pues que imponen al Estado de garantizar su goce, han sido objetivo primordial también para la Organización Internacional del Trabajo a través de la conferencia general pues convocada esta en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, que adoptaron pues el convenio número 155 el 22 de junio del año de 1981, bajo la denominación de Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo. Lo que resulta pues interesante comentar del reglamento es que establece con precisión pues una serie de obligaciones, tanto para patrono, trabajadores e instituciones, ¿verdad? Entonces tenemos que el comité de seguridad e higiene, ¿verdad? Entonces, acá este comité pues abarca la responsabilidad, tiene a través del reglamento general sobre higiene y seguridad en el trabajo, pues establece que todo lugar de trabajo pues debe de contar con una organización de higiene y seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este comité? Este viene a ser que es un grupo de personas pues de una empresa organizada para velar sobre el por qué se mantengan pues buenas condiciones de higiene y seguridad, dar sugerencias para prevenir accidentes, el buen funcionamiento y el estado de las máquinas y herramientas, reportar a la dirección o gerencia de la empresa por los riesgos que detecten como un peligro para la salud de los trabajadores. ¿Cómo se conforma? Pues se conforma, se integra a través con representantes de las y los trabajadores y el patrono, ¿verdad? Con el fin de que juntos pues propongan acciones para prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y mejorar las condiciones de higiene y seguridad y medio ambiente. Los requisitos, pues el registro, ¿va? Que lleva de monitores en salud, seguridad ocupacional para empresas pues, mayores de 10 trabajadores.
Los requisitos que se presentan, pues una carta dirigida a la jefatura del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, pues solicitando el registro, ¿verdad? Y la documentación que soliciten. En cuanto a los requisitos para registro de las empresas, pues de igual manera se ingresa con la solicitud o la carta dirigida a la jefatura del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, pues solicitando el registro, en que se debe especificar la naturaleza de la empresa o institución y la documentación respectiva, ¿verdad? Entonces, finalizando el contenido del tema del día de hoy, pues tenemos las preguntas de estudio. 1, organismo que pertenece desde 1946 a las Naciones Unidas y es el único administrado en forma tripartita. 2, ¿cuáles son los 3 órganos principales de la OIT? 3, ¿cuál es el rol fundamental de la OIT? 4, son herramientas para que los gobiernos, en articulación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, puedan orientar su legislación en materia laboral y su política social. 5, son aquellos servicios investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de requisitos para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en el trabajo y la adaptación del trabajo a las necesidades de los trabajadores según su estado de salud física y mental. Hay información que verificar, pues el calendario de evaluación posteado en la página de Universidad Rural, ¿verdad? Y verificar pues el día que nos corresponde evaluación. Recomendación, pues cuestión importante, ingresar de forma correcta pues el número de carnet, ¿verdad? Para no tener ningún inconveniente al momento de realizar la evaluación. Agradezco la atención prestada, compañeros, que tengan un excelente día.